Bueno, buenos días a todos. El orden de los factores de la iba a hablar ahora, pero ha sido sustituido por Samantha Devin, que iba a hacerlo. La razón es muy sencilla. Los sábados yo tengo que ir a tomar esa reunión. Entonces me tengo que largar ahora prácticamente a la real y volveré a tiempo para estar con María Blasco y no voy a poder asistir a la conferencia que nos va a dar Samantha Devin. Una vez más yo voy a invitar a Samantha Devin y voy a largar ya para todas las Samantha que hagan por obligaciones profesionales. La presentación de Samantha Devin la va a hacer ella misma. De todas maneras, tenéis también una vez más los papeles que os ha repartido Javi y donde están las cosas muy reportables. Samantha Devin fundamentalmente es escritora. Es escritora, es amiga y habla. Bueno, su conferencia se titula Inmortalidad del mito de la realidad, el héroe, el problema inherente de la inmortalidad. Es decir, nos va a hablar fundamentalmente del héroe. Yo creo que trae escrita la conferencia, así que yo no la voy a poder escuchar, la leeré hoy mismo cuando vuelva, porque muchas cosas estaba hablando con ella ahora. Bueno, el último héroe que queda, el último héroe emblemático, tal como se entendía la figura del héroe del mundo antiguo, es el torero mayor. En el mundo actual, así que está muy interesada por la figura del torero, como sabéis, yo también. Precisamente este año yo he tenido uno de los más altos honores que la vida me ha concedido, y es que he sido pregonero de la Real Maestranza de Sevilla, en vísperas de la feria, en la Semana Santa. Ahí escribí un texto que está publicándose, donde resumo, pues, prácticamente cuál es mi visión del toreo y por qué creo, con Samantha, que el último héroe que nos queda, el último hombre que se enfrenta desnudo a la muerte, como los héroes de la antigüedad, Aquiles, Ulises, de tantos otros, es el torero. De todas estas cosas me va a hablar Samantha y os dejo ya muy corrientito de la Real y por lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero deciros que soy escritora y de las antiguas. O sea, que me paso la vida metida en mi casa sin hablar con nadie durante semanas. Lo mío no es hablar, ya lo vais a ver. Entonces, vamos a empezar. El título de mi presentación es El héroe, emblema inherente de la inmortalidad. Durante este fin de semana vamos a ver la inmortalidad desde muchos puntos de vista, enfocada desde muchos puntos de vista. Desde el coaching, desde la filosofía, desde la medicina. Y yo he estado pensando, y yo lo que quiero es hablaros de la inmortalidad desde la intensidad y desde el héroe. Porque todas estas teorías y todas estas promesas que hay de inmortalidad, yo creo que no nos van a llegar. Nosotros tenemos una vida y esa vida va a tener un tiempo, quizá vivamos más tiempo del que esperamos, pero yo creo que no vamos a ser inmortales. Entonces yo he estado pensando, y cuando nos quedamos a solas nosotros como personas con un concepto tan enorme como la inmortalidad, ¿qué pasa? Porque un poco se puede decir de la inmortalidad. Es decir, ¿quién puede decir algo de la inmortalidad? Somos como un niño al que se le preguntara qué es ser viejo. A un niño le preguntas qué es ser viejo y en la vida te podría decir qué es, ¿no? Pues yo creo que nosotros es lo mismo. Podemos pensar, bueno, pues puedo vivir a lo mejor 120 años, 200 años. Es más tiempo, pero no es inmortalidad. Es que la inmortalidad es siempre, eterna. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la inmortalidad no es un concepto aislado. Quiero decir, hablamos de la inmortalidad, pero la inmortalidad está dentro de mí. Quiero decir, tengo que hacerla mía. Y eso implica preguntarnos cuestiones esenciales. Por ejemplo, ¿cómo veo la vida? ¿Cómo empleo mis horas? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Y qué idea tengo de mí mismo? Entonces, para hablar de la inmortalidad que yo quiero hablar, tenemos que meternos en nuestra piel, dentro de nosotros, y preguntarnos varias cosas. Me gustaría que vosotros ahora mismo, si lo queréis escribir o simplemente pensar, leyerais estas preguntas y hicierais un examen de conciencia a pensar realmente qué es la inmortalidad para mí. ¿Cómo te ves a ti mismo siendo inmortal? ¿Crees que serías feliz siendo inmortal? ¿Por qué crees que es algo deseable? ¿Qué significa
ser inmortal para ti? ¿Qué imágenes relacionas cuando te ves siendo inmortal? La inmortalidad tenemos que analizarla desde dos puntos de vista. Hay dos, el mito y la realidad. Y la inmortalidad es un mito porque es algo que es verdadero pero no es real. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos sentir la inmortalidad, nuestro deseo de inmortalidad, con una claridad emocional muy potente. Queremos ser inmortales, está en nuestro ADN. Pero por otro lado es un mito porque no existe, no es real la inmortalidad. Entonces, vamos a explicar lo que es el mito. El mito son historias que simbolizan algo que no puede ser explicado de otra manera. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, cuando nos imaginamos inmortales desde el mito, ¿qué nos imaginamos? En eso que habéis pensado vosotros. Pues nos imaginamos con unas capacidades, con unas cualidades, le aportamos al mito una biografía. Por ejemplo, nadie se imagina siendo inmortal y teniendo que ir al trabajo en el autobús durante 340 años, ¿no? Nadie se imagina rellenando un papel de Hacienda, o sacando al perro, o llevando al niño al dentista. Esas imágenes, cuando nos imaginamos inmortales, no existen. Nos imaginamos otras cosas, ¿verdad? Nos imaginamos fuera de las presiones sociales, familiares, incluso de nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos imaginamos independientes y autosuficientes. Otra cosa que nos imaginamos cuando pensamos en el mito de la inmortalidad. Nos imaginamos a nosotros mismos. No nos imaginamos que todos somos inmortales y vamos a vivir todos durante toda la eternidad, todos juntos, en una reunión, en algunas conversaciones, casi sería una pesadilla, ¿no? Entonces, desde el principio, siempre, desde los escritores antiguos y tal, siempre está el inmortal y el resto de la humanidad. Y si fuéramos todos inmortales no tendría gracia, ya pues no sería nada distinto, ¿no? Sería la inmortalidad para todos. Luego, cuando nos imaginamos inmortales, nos imaginamos también sabios. Nadie se imagina siendo inmortal mirando al techo y diciendo, mira, ¿qué hago? O, oiga, por favor, ¿podría ayudarme con esto? Nos imaginamos siempre con unas facultades. ¿Qué nos dicen estos detalles y estas facultades que imaginamos sobre la inmortalidad? Primero, que no es altruista, porque no queremos la inmortalidad para todos, siempre nos imaginamos los inmortales nosotros, como decía. Luego, que queremos ser independientes, autosuficientes, que queremos individualismo. Y todo esto, ¿qué hace? Nos aparta de la rutina, nos aparta de lo cotidiano. Y siendo inmortales, en esa idea que tenemos, estamos por encima de todo eso, de toda esa rutina, de todo eso cotidiano. ¿Y qué es eso? Eso es nuestra naturaleza humana, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando soñamos la inmortalidad, lo que queremos en realidad es librarnos de nuestra naturaleza humana. No es casualidad que a los dioses les hayamos otorgado como primera cualidad la inmortalidad, aparte luego la sabiduría, la independencia, la autosuficiencia. Y todo eso se lo otorgamos de una forma como que es innata. A los dioses no les cuesta, ¿no? No tienen que hacer un esfuerzo para ser sabios, para ser autosuficientes. Por tanto, si analizamos la inmortalidad, lo que queremos con esa inmortalidad es librarnos de la realidad. Es dejar de lado todo lo que nos hace humanos. Es ser dioses. Pero yo creo que si somos sinceros, lo que queremos es escaquearnos del trabajo de ser hombre, el trabajo de ser. Claro, porque cuesta mucho, ¿no? Por tanto, la inmortalidad podríamos decir que es un deseo de independencia y autonomía que se traduce en libertad y en emancipación de todo lo que nos ata, desde lo familiar a lo humano. Y ahora vamos a imaginar la inmortalidad, se me había olvidado poner un slide, como realidad. Vamos a imaginar que hay unos científicos que llevan mucho tiempo estudiando la inmortalidad y que de repente nos la pueden dar en una botellita. Y ahora mismo la reparten y la bebemos. Y ahora mismo, todos aquí, a partir de hoy, que es 16 de mayo, ¿no? Somos inmortales. ¿Ok? ¿La hemos bebido? Somos inmortales.
¿Os sentís diferentes? No te sientes diferente porque la inmortalidad desde la realidad es solo tiempo. La inmortalidad desde la realidad es tiempo. Y si eso es tiempo, quiere decir que hoy es nuestro día 1 de inmortalidad. A partir de hoy somos todos inmortales y hoy es nuestro día 1. Si queremos más tiempo, ya lo tenemos, es hoy. Porque hoy, si lo que necesitamos es tiempo, es igual de importante que el día dentro de 400 años, ¿no? Estamos soñando más tiempo. Bueno, pues hoy es un día. Okay. Y ahora os pregunto, ¿para qué queréis tiempo? ¿Tiempo para qué? Porque para conseguir la inmortalidad mítica que soñamos, esa de ser sabios, independientes, autosuficientes, con tiempo solo no vale. Hay gente que tiene 90 años y probablemente siga siendo igual de cuando tenía 20, a lo mejor. Tiempo no es solamente lo que queremos. Y lo que es obvio, para que algo cambie tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Imaginándonos inmortales tenemos también que pensar qué clase de inmortal quiero ser. ¿Cómo me imagino siendo inmortal? ¿Me imagino tumbado en la playa diciendo, Dios mío, ya, qué gusto, no tengo nada que preocuparme? ¿O me imagino en un laboratorio intentando descubrir una enfermedad, una cura para el cáncer, por ejemplo, para esos mortales? ¿Qué me imagino? Porque si la inmortalidad, que hablo yo ahora mismo, la de la realidad, no la del mito, es tiempo, que nos dé más tiempo, no nos exime de trabajar, no nos exime de tener que comer, de sacar al perro y de rellenar papeles de Hacienda, ¿no? Tenemos que seguir haciendo todo eso. Por lo tanto, regresamos al trabajo de ser, ese trabajo de ser. Porque a la inmortalidad ni siquiera la inmortalidad se llega de golpe. Todo, como el alma, como el carácter, hay que construirlo, hay que trabajarlo. Y otra pregunta interesante es, ¿cuándo me consideraría inmortal? ¿A partir de cuánto tiempo podría decir, bueno, pues ya soy inmortal? Cuando he vivido ya 400 años, cuando tenga 400 años, ¿creéis que conoceríamos las respuestas, las grandes respuestas? Si existe Dios, si existe la muerte para esos mortales. ¿Es tiempo lo único que se requiere para todas esas grandes preguntas y respuestas? Por lo tanto, vemos que la inmortalidad, desde el mito, es una acumulación despreocupada de tiempo. Porque si somos inmortales, iremos acumulando días, horas, meses, años, y veremos cosas espectaculares, avances increíbles, que los mortales están haciendo y han hecho. Porque todo lo que hemos visto y lo que tenemos en el mundo, todas las maravillas de las que disfrutamos, están hechas por mortales, no por inmortales. Todas las grandes sinfonías, las obras literarias, el teléfono, internet, el alcantarillado, París, Roma, los pasteles de nata, todo absolutamente está hecho por mortales. Con lo cual, esto nos quiere decir que para ser inmortal, para conseguir cosas grandes, el tiempo no es lo único que es necesario. Por lo tanto, vemos que una cosa es el mito de la realidad, ese mito en el que somos omniscientes, en el que sabemos todo, y otra cosa es la realidad de la inmortalidad como tiempo, duración. Y es curioso observar, en la naturaleza, los seres más longevos, viven en estado latente. Por ejemplo, el ser más viejo que se conoce es un árbol que le han llamado Matusalén, que está en California, y que tiene 4.845 años. Y lleva 4.845 años así. Es muy, o sea, casi es inmortal. Pero yo creo que esa no es la inmortalidad que queremos, ¿no? No queremos estar 4.000 años así. Esto lo que nos dice es que no deseamos tiempo, deseamos intensidad, deseamos que nuestro tiempo esté lleno. Solamente vivir no es lo que queremos, ¿no? Y luego hemos visto también, con lo que decíamos antes de la inmortalidad, que lo que queremos en realidad, todas las facultades que le añadimos al mito de la inmortalidad, están relacionadas directamente con lo que es ser dioses, con lo cual podemos decir también que lo que queremos es ser dioses. Para eso les hemos dado a ellos todas esas características. Y yo pregunto, ¿qué tenemos en común con los dioses? ¿Cuál es, ahora, por ahora, la única cosa que verdaderamente nos hace próximos a los dioses? La creación. Crear es un acto divino.
Y eso podemos hacerlo nosotros. Porque además yo creo que un ser longevo y estéril tiene que ser una maldición, ¿no? Ahí viviendo mucho, mucho, pues sin hacer nada, y como agarrado a la vida. Como decía antes, entonces, cuando nos enfrentamos a nuestra mortalidad, o a nuestra no inmortalidad, surgen cosas. ¿Y qué surge? Surge el coraje de ser. El coraje de ser, quiero decir, que vamos a situarnos aquí y ahora. Ya no tenemos la inmortalidad como mito, ya no nos han dado, ya no sois inmortales por la botellita que nos han dado, estamos aquí y ahora. Puede que dentro de 200 años alguien lo invente, a nosotros puede que no nos toque. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con nuestra mortalidad. Ese es el verdadero reto. Hay una frase alucinante de Anatole France, muy cruel, pero alucinante, que dice: el hombre corriente, aquel que no sabe qué hacer con su vida, querría tener otra, una que durara para siempre. Y eso es que esa conciencia de ser mortales lo que requiere es un coraje de ser, para saber qué hacer con nuestro tiempo, para saber qué hacer con nuestra vida, que en realidad es lo único importante. Porque ese coraje de ser nos proporciona las claves para la verdadera inmortalidad, que es de la que yo voy a hablaros. Y esa inmortalidad está fundada en valores, en ideales, en grandeza. Porque ¿de qué nos sirve ser inmortales si no tenemos una idea grande de nosotros mismos, una idea clara, una idea potente de nosotros mismos? Por mucho tiempo que tengamos, si no está llena, si no somos los protagonistas de nuestra vida y dando lo mejor de nosotros, ¿de qué vale tanto tiempo? Por eso yo creo que el coraje de ser, el verdadero coraje de ser, no se centra en usar el tiempo para tener más tiempo, sino en la intensidad. Y en conseguir una cosa que a mí me parece fundamental, nuestro momento de aristeia. La aristeia era, en la antigua Grecia, el momento en el que el héroe daba lo mejor de sí en la batalla. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros es hacer de esta vida nuestro momento de aristeia. Que este momento sea la excelencia, todo lo que hagamos. Por tanto, yo voy a proponeros una forma de ser y estar en el mundo que no va a tener en cuenta la duración, sino la intensidad. Y para eso voy a utilizar una figura que ejemplifica desde el principio de la historia este tipo de inmortalidad, ¿no? Y es el héroe. El héroe nos enseña que nuestra vida depende de la elección de valores que hagamos, del estado mental, emocional con el que vivamos y cómo construyamos nuestra vida. El tema de la inmortalidad está directamente relacionado con el héroe y vamos a ver por qué. ¿Por qué hemos creado al héroe? ¿Por qué es tan importante? Porque está desde el principio de la historia, siempre, desde el momento en el que el hombre está, aparece el héroe. Pues yo creo que es porque el héroe cuenta y usa los valores e ideales eternos para enfrentarse con esa mortalidad. Y el error de la mayoría es que considera que esos valores y esos ideales, como que son algo abstracto, absurdo, muy lejano, algo que no se puede utilizar en la vida corriente. El héroe al revés, el héroe sabe que eso es lo que le garantiza tener una vida digna de ser emulada y admirada. ¿Y qué sabemos del héroe, de la figura del héroe? Bueno, pues el héroe es el guía arquetípico de la humanidad. Su actuar es el modelo por el que la humanidad se mueve. Incluso ahora, en una época que parece como que no tenemos muchos valores o ideales, nadie de pequeño piensa, yo cuando sea mayor voy a ser el villano. No, todos queremos ser los héroes, todos queremos hacer algo heroico, ¿no? A nivel personal, el héroe nos marca el camino. Y no importa además cuánto nos alejemos en el tiempo, porque siempre hay una época en nuestra vida o un momento en nuestra vida o varios en los que nos necesitamos sentir heroicos, en el que necesitamos sentir que estamos yendo a algún sitio, haciendo algo importante. Y yo creo que detrás de cada ideal conquistado por el héroe hay una batalla enorme de fuerzas que luchan tanto desde dentro como desde fuera para conquistar ese ideal. Y no es una casualidad, además, que al héroe le hayamos otorgado la inmortalidad, no por su duración, sino por lo que consigue. Hay una cita de Sabater
que me encanta, me parece maravillosa como define al héroe, es súper simple y dice: héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia. De su libro La tarea del héroe, que os recomiendo muchísimo, es maravilloso este libro. Virtud, dice. Bueno, vir es en latín hombre, y de esa raíz vienen palabras como virilidad y virtud, que en otra época no tenía la connotación moral que tiene ahora, sino que era como más perfección, excelencia, esa aristeia de la que hablaba antes. Y virilidad es fuerza, es valor, es coraje, es voluntad, es conquista. Todos esos atributos que antes definían al hombre. Del héroe podemos decir que se hizo oficial su culto en la antigua Grecia en el año 620 a.C., cuando Dracón de Atenas dijo que a partir de ese momento los héroes y los dioses fueran venerados a la vez. Pero eso llevaba haciéndose años, lo del culto a los dioses. Él simplemente lo dejó por escrito, algo que llevaba pasando siglos. Y es que en la antigua Grecia, cuando había batallas, los guerreros invocaban a los dioses antes de la batalla, que se hacían sus sacrificios y tal, pero a los héroes se les invocaba en el momento de la batalla, en el fragor, se gritaba que les ayudaran, porque creían que estaban verdaderamente ahí. Y de hecho, ¿cómo se llama? Jenofonte dijo que hicieron a Grecia invencible, los héroes. Y muchos cuentan que en la batalla de Maratón, muchos vieron a Teseo aparecer con todas sus vestiduras para ayudarles a ganar la batalla, y lo mismo ocurrió en Salamina. Quiere decir que para los antiguos guerreros griegos, los héroes eran reales, eran alguien más cercano a los dioses, no estaban tan lejanos porque eran parecidos a ellos y los podían invocar, podían coger su fuerza casi. Por lo tanto, vemos que, de nuevo, que la duración no es un atributo del héroe, y os voy a explicar ahora por qué con unos ejemplos. Vamos a ver varias figuras inmortales que no han necesitado tiempo para hacerse inmortales. Una, por ejemplo, es Alejandro Magno. Alejandro Magno nació en el 365 a.C. y subió al poder con 20 años. Imaginaros ahora un chico de 20 años, lo que hace. Murió con 33 años, y todo ese tiempo, desde los 20 a los 33, lo pasó en batalla, luchando. ¿Cuál era el deseo de Alejandro Magno? Emular a Aquiles, el héroe mitológico por excelencia. Un héroe se construyó a sí mismo emulando a otro héroe. Alejandro, además, que sabéis que su maestro era Aristóteles, siguió la máxima que él le decía. Aristóteles le decía: sé aquello que deseas parecer. Y Alejandro lo siguió a la perfección. Y se consiguió convertir en inmortal en vida, porque hicieron ciudades, hicieron estatuas, iban a visitar la tumba, por ejemplo, Julio César y Cleopatra visitaban la tumba de Alejandro Magno. Otro héroe que no necesitó mucho tiempo para convertirse en inmortal, Jesucristo. Murió con 33 años. Dicen que era el Hijo de Dios, pero ¿y si fue un hombre con una misión tan sagrada y tan poderosa que logró transmitírsela a todo el mundo? Y a partir de él, los días se miden por su muerte. Otro héroe que murió joven, Byron. Byron fue el poeta más admirado y más deseado y más famoso del romanticismo. Europa en esa época estaba fascinada con el romanticismo y con lo imposible. Y en esa época, en la que además fue una de las épocas de más proliferación de genios, todos le admiraron a él, todos tuvieron una envidia sana hacia Byron. Cuando de Grecia llegaron las noticias, que antes tardaban en llegar, no se sabe, de que Byron había muerto, fue la primera vez, dicen, que se sentía la muerte de alguien como a nivel tan global, ¿verdad? Por ejemplo, un joven Tennyson, poeta Tennyson, escribió en un árbol: Byron ha muerto, como intentando dejarlo grabado ahí en la corteza de un árbol, un hecho que parecía casi imposible. Y Goethe, que era el erudito y el más viejo de todos los románticos, volvió a abrir su obra más importante, que es el Fausto, para dedicarle a Byron sus últimos poemas. Y otro, por ejemplo, que es más moderno, Jim Morrison.
Jim Morrison murió con 27 años y ya en su vida fue una leyenda. Era un poeta también. Y si ahora vas, por ejemplo, al cementerio de Père Lachaise en París, ves que su tumba está toda llena pues, con botellas de alcohol, con porros, con flores, con velas. ¿Por qué? ¿Por qué esa admiración por los héroes? Pues porque los héroes nos recuerdan que podemos hacer de nuestra vida un momento de Aristella, que con lo que tenemos podemos hacer algo grande. Durar es maravilloso, ya lo sabemos, que no quiere durar. Pero para el héroe casi es una aberración el durar. El héroe no se plantea la duración, se plantea la intensidad, conseguir algo. El héroe se distingue por tener una visión. Sin una visión vamos en círculos. Con una visión avanzamos hacia donde sea y además nos libramos de la realidad. La realidad, en términos casi ontológicos, la realidad inabarcable que no tiene ni principio ni fin y donde no cabemos. Nosotros tenemos un tiempo y un espacio determinado y hay que contar con eso.